¿Cómo dejar de quejarse tanto y de sentirse una víctima? Te invito a descubrir un cambio sorprendente. Encuentra en este video la forma ideal de dejar de ser una víctima y tomar el control de tu vida, o ayudar a un ser querido a lograrlo también. Verás claves prácticas y efectivas para obtener resultados inmediatos y extraordinarios, rompiendo con ese patrón de ser la víctima de una buena vez y tomar así el timón de tu vida. Basado en el libro Cuando los árboles hablan, capítulo 7, Pobrecita la palmera. Aún se encontraba vívido en la mente del joven roble el primer encuentro con su vecina, quejumbrosa. Unos 10 años atrás se había acercado a ella debido a su tristeza. La observaba decaída y sin melodías, pues no era visitada por pájaro alguno. El color de sus extendidas hojas había perdido el brillo característico de su especie. Su porte distaba mucho del que mostraban las palmeras del entorno. Era endeble, frágil y vencido. Movido por la pena y un profundo sentimiento de empatía, Frondoso se había acercado a ella en aquel tiempo con el fin de brindarle un poco de ánimo. Pero hubo algo que lo ahuyentó al instante. Fue el incesante aluvión de quejas que se había apoderado de la palmera, y entonces se alejó, como era común que lo hicieran las criaturas del lugar, por sentirse incómodas frente al insistente papel de víctima que manifestaba. Ahora, de pie allí frente a ella, una década después, el sorprendido roble no daba crédito a lo que sus ojos veían. Incluso no le fue sencillo reconocerla, bien plantada en sí misma, alta, altísima, fornida, segura. «Vamos, dilo sin tapujos, no puedes creer que sea la misma de antes, ¿no es verdad?», dijo la palmera a la vez que dejaba escapar una risa auténtica y feliz. Frondoso no salía de su fascinación. «Sí, así es, te recuerdo tan diferente. ¿Amargada? ¿Quejumbrosa? ¿Resentida? ¿Sabes cómo me llamaban antes?», preguntó risueña. El boquiabierto roble no quiso ser descortés, ni decir algo que opacara la alegre hospitalidad recibida, pero conocía en detalle cada uno de los despectivos apodos con los que la habían bautizado. «Me llamaban la pobrecita», rió nuevamente con genuina alegría. «¿Cómo fue que pasaste de ser la pobrecita, como dices, a convertirte en esta exuberante y feliz palmera?», preguntó Frondoso a la vez que la observaba de arriba a abajo. Estaba claro que la había subestimado. «Sinceramente, llevó verdadero trabajo concretar mi cambio. Reconozco que en medio de mis inagotables quejas y el papel de víctima en el que estaba envuelta, no me sentía a gusto en absoluto. Pese a ello, tampoco estaba dispuesta a realizar ningún esfuerzo a conciencia para abandonar mi lamentable situación. Hasta que, en una tarde de verano, en la que hacía más calor del habitual, no pude menos que quejarme, como era de esperar, y entonces sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre. Me quejaba del intenso calor cuando una voz afectuosa y calmada susurró a mis oídos: «Qué maravilloso es el calor, cuántos beneficios proporciona en verdad». Apenas había notado la presencia de un bellísimo pájaro del paraíso que se posaba sobre una de mis hojas secas, cuando éste continuó diciendo: «Cuando llega el calor, los botones de flores abren de pronto, colmando de colores y perfumes todo el jardín, trayendo consigo alimento y vida. Es el calor el que permite a los frutos madurar y los convierte en exquisitos alimentos de colores rozagantes, con los que deleitamos nuestro paladar. Es el mismo que hace brotar las yemas para luego convertirlas en hojas fuertes y verdes, que brindan la sombra y el cobijo tan deseados para sostener la vida». De no haber sido porque interrumpí sus oraciones con mi mal humor característico, agregó la palmera, todavía hoy estaría aquel pájaro azul hablando de lo positivo que traía aparejado el calor del que tanto me quejaba. Recuerdo que le respondí: «¿De qué flores hablas? ¿De las mías? Lo único que logra su perfume es atraer a los insufribles enjambres de abejas, avispas, moscas y abejorros que no me dejan descansar. Además,
¿dónde se ha visto que los escarabajos polinizan las flores? Pues mi especie tiene que aguantar eso también por culpa del calor. ¿Y de qué frutos hablas? ¿De mis dátiles? Son precisamente los que más me molestan cuando nacen, pues antes de que maduren las insoportables calandrias me invaden para comerlos y no hacen más que ensuciarme y aturdirme. ¿Y qué decir de la sombra tan deseada, si ni siquiera los alumnos más pequeños juegan debajo de mí? Porque apenas tengo 10 hojas arcaicas y achacadas, igual que plumas viejas. Parezco un pajarraco despeinado. El joven roble soltó un par de carcajadas. También hoy me río de aquellas expresiones, afirmó la palmera mientras su rostro se iba tornando un poco más serio. Aunque no puedo creer el tiempo y las energías que perdí, los seres queridos que alejé y las maravillosas criaturas que nunca llegué a conocer por detenerme a ver solamente los puntos negativos de la vida. La profunda conversación que entablamos en aquella calurosa tarde con el ave me permitió entender que la eterna queja me situaba en un papel de la pobrecita, que sufre las ofensas y los ataques de los demás. Por sentirme una víctima, me consideraba a mí misma una sufriente justificada, pensando que cada cosa que me ocurría era irremediable y no podía cambiarla. Y así adoptaba una posición de pasividad y estancamiento. Entendía que eran los otros, las circunstancias, el afuera, los que causaban mis desgracias. No asumía mi propia responsabilidad. Resultó ser una postura sumamente cómoda, porque la víctima se acomoda a su situación y no cambia nada. ¿Por qué crees que reaccionabas de esa manera?, preguntó Frondoso intrigado. Pude ver más claro el panorama cuando el ave del paraíso me observó detenidamente y tras una serie de preguntas me ayudó a reflexionar. Ella indagó sobre mis ambiciones y le expresé mi descontento por no poder ser elegida planta nacional de mi país como la palma de cera, nativa de los Andes colombianos. Fue votada como árbol nacional de Colombia. Es muy popular porque durante siglos los cristianos han utilizado sus hojas para celebrar sus fiestas religiosas. Bueno, no es extraño que a veces nos comparemos con otras criaturas, justificó el joven. No veo nada malo en ello. No obstante, también le confié que me hubiese gustado ser tan codiciada como la butia. Ella es una palmera sumamente costosa, por la particularidad de sus palmas de color verde azulado. Y cuánto envidiaba la palma real australiana también. Su esbelto y anillado tronco la vuelve una de las más bellas. A ella se la puede plantar formando grupos o de forma alineada, incluso de joven en macetones de patios y terrazas, y asimismo como planta de interior en lugares muy iluminados, debido a lo decorativa que se la ve, se explayó quejumbrosa. Le confesé igualmente mi frustración por no ser la fuerte palmera cocotera, tan longeva que alcanza 100 años de edad. Ella florece durante todo el año y de sus cocos se utilizan tanto su leche como la pulpa y hasta la cáscara. Así enumeró la palmera su larga lista de cotejos. ¿Sabes?, continuó, el pájaro me lanzó una pregunta y su respuesta al mismo tiempo. Dijo: ¿por qué te comparas tanto? Porque te sientes débil, vulnerable, perdida como una hoja al viento, mientras crees a los demás muy seguros con sus vidas. Siempre tienen prioridad los objetivos y deseos ajenos frente a los tuyos. Por ellos te ves forzada, presionada e incluso servil, y así descuidas tus propios intereses, sintiéndote vacía, sin metas ni futuro. Suspiró lentamente quejumbrosa. Imagino lo difícil que habrá sido escuchar esas palabras, susurró Frondoso con empatía. Así es, no tardaron en llegar las lágrimas a mis ojos y nudos a mi madera, cuando luego de un breve instante el pájaro azul continuó afirmando con tono paternal: probablemente te sientes inferior frente a los demás, percibiéndote perdedora,
como si los otros siempre ganaran a tu costa. Reaccionas con rabia, envidia, resentimiento y frustración. Nunca descartas la agresividad, incluso la vuelcas contra ti misma. Evitas tomar decisiones y postergas tus metas continuamente. ¿Acaso me equivoco? En ese momento sentí que aquella extraña y sincera ave conocía mi corazón mejor que yo misma. Asaltaron mi memoria por primera vez en muchos años incontables razones por las que seguramente me juzgaba de esa manera. Inconscientemente pensaba que sentirme la víctima me confería identidad, porque atribuía de manera equívoca que quien sufría era reconocido como alguien bueno, generoso y sacrificado. Tenía miedo al cambio, a perder el afecto o la aprobación de los demás. No quería ver mis propios errores y me resultaba más fácil proyectarlos en el resto. Mi autoestima realmente era baja, pues me creía sin derechos, sin capacidad de réplica o de reacción, pensando que los otros eran más fuertes y yo, en cambio, débil, vulnerable y llena de carencias. Frondoso comenzó a sentirse identificado con algunos de esos sentimientos. Comprendió que la queja también había formado parte activa de su vida y que incluso, todavía en ese momento, existían vestigios de ella que debía erradicar. De hecho, acudieron a su mente imágenes claras de su propio encuentro con el ave azul, y se sorprendió al recordar que, precisamente en aquel momento, el pájaro también lo había hallado quejándose de la tormenta que lo dejó con la copa estropeada y sus brotes rotos. Estaba de muy mal humor y no lograba ver ningún beneficio en absoluto. Cuando meditó en todo ello, decidió acudir a la renovada palmera por algunas respuestas. ¿Y cómo se supera la victimización?, quiso saber el roble. La palmera sonrió, alentada por la curiosidad de Frondoso, cuando oyó que su interés era genuino. Ten presente que, así como te sientes, así es como te ven, afirmó en su primer consejo. Si alimentas el sentirte miserable e impotente, estás emitiendo esa misma energía negativa. Hazte responsable de lo que transmites al mundo, pues son las semillas de lo que recibirás de él. Pregúntate, ¿qué ganancias logras con tu actitud? Generalmente la queja busca obtener un beneficio a cambio. Podría ser búsqueda de amor, aprobación, seguridad, protección o incluso un modo de controlar a los demás. Deja de culpar a otros por tu situación, acepta tus errores y conviértelos en tu motivación para mejorar. Aplícate a ti mismo lo que piensas que deberían hacer los demás. Sé consciente de que puedes elegir. Observa lo que dicen tus palabras, ya que son en gran medida responsables de tu realidad. No te permitas hablar en negativo, ni siquiera de ti. Reconoce tu esfuerzo, trabajo y resultados. Recuerda valorarte a menudo. Tomar decisiones, cambiar discursos, actitudes y situaciones te colocarán en una postura activa, la cual te conducirá a sentirte dueño de tu destino y no simplemente una hoja seca a merced del viento. El roble se sentía en suma agradecido. Evocó las palabras de Ginkgo ante su duda de consultar a la quejumbrosa palmera. Quizás te lleves una grata sorpresa. Y vaya si fue grata. Ahora tenía mucho por reflexionar. Se alzaba ante él una prueba viviente de que es posible cambiar actitudes tan arraigadas como la queja y la victimización. Justo un instante previo a despedirse, en medio de un breve silencio, se oía murmurar desde los pies del grueso tronco a un par de maestras que, en su hora de descanso, optaban por disfrutar del bello jardín. «Es una auténtica joya por su belleza», decía una de ellas, señalando la poblada copa de la exótica palmera. «Sí, totalmente de acuerdo», certificaba la otra. «¿Has visto cómo cuelgan de la base de sus hojas cientos de finos helechos? ¡Qué bellos! Parecen verdaderas cortinas naturales. Un placer para la vista. En mis últimas vacaciones estuve en el noroeste del país y puedo asegurarte
de que quedé maravillada con la variedad de artículos decorativos y útiles que conocí, elaborados con sus hojas pinnadas. ¿Qué te parece si realizamos con los chicos en clases de arte algunos cestos y abanicos con las hojas que renueva esta palmera? ¡Qué buena idea! Con ellas también podríamos techar el pequeño vivero que están preparando algunos estudiantes en el huerto, detrás del Museo del Centenario, dijo la primera, redoblando la apuesta. Frondoso decidió prolongar su silencio, con el fin de continuar disfrutando de los elogios tan merecidos que recibía su anfitriona. También puede ayudarte para esa tos el consumo de sus dátiles, aconsejó su compañera al escucharla carraspear. Sus frutos son altamente recomendables para el catarro, así como para la anemia y las afecciones pulmonares. Continuaban su lenta caminata, coincidiendo en la admiración que ambas maestras sentían por la fastuosa palmera. Y mientras se deleitaban observando a la mayor comunidad de cotorras que albergaban sus nidos en ella, se vieron obligadas a concluir sus cumplidos por el agitado parloteo que emitían. La palmera se sentía feliz por los aplausos recibidos, y el joven roble otro paso más cerca de hallar el disfrute pleno de la vida. Si te ha sido útil esta información basada en el libro Cuando los árboles hablan, te invito a suscribirte y pulsar la campana para que seas uno de los primeros en recibir la siguiente entrega. Compártelo, sube este video a tus redes sociales o piensa en un ser querido que también pueda beneficiarse de descubrir cómo dejar de quejarse y sentirse víctima, y envíaselo por WhatsApp. Gracias y hasta el próximo encuentro.